Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario, la cita que tenemos cada semana donde compartimos con todos ustedes las principales informaciones del sector rural. En este programa vamos a hablar del impacto de las heladas que cayeron la semana pasada aquí en una amplia zona del sudeste bonaerense, que impactaron negativamente sobre los cultivos de soja, fundamentalmente hablando de soja de segunda, que es indudablemente la producción más afectada. También nos vamos a referir a los mercados granarios, poniendo el acento en la producción de Brasil, que está cosechando soja por estos momentos, y de qué forma puede llegar a ocurrir alguna variación en los valores referente a estas heladas que indudablemente han disminuido la producción de la soja argentina. Algunos temas para compartir en este programa de Panorama Agropecuario. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernan.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a compartir una nota que le realizamos al ingeniero Daniel Scioli de la firma Acopio Balcarce, quien nos va a hablar casualmente del impacto de las heladas que cayeron la semana pasada en una amplia zona del sudeste bonaerense. Lo escuchamos. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernán, muy bien, gracias. Bueno, ya vamos a estar mostrando en imágenes, pero realmente unas heladas que han impactado muy, pero muy mal, en forma bastante significativa en los cultivos de soja. Sí, tal cual. Cuando hacemos soja de segunda en esta zona, sabemos que la gran limitante que tenemos siempre es la ocurrencia de la primera helada temprana, que es lo que más nos limita. Y bueno, otros años eso nos tocó 10 de abril, 15 de abril o fines de abril, ya cuando nos fue bien. Pero este año, como vos dijiste, mediados de marzo, ya tenemos la ocurrencia de 2 o 3 heladas seguidas, que resultaron ser agronómicamente muy importantes. Y bueno, el impacto que ha sufrido todo lo que es soja, sobre todo de segunda, que es la que estaba con grandes posibilidades de perder rendimiento, el impacto es muy grande. ¿En qué estadio estaría la soja de segunda en los momentos que cayó la helada del último fin de semana? Bueno, la mayoría de los cultivos, como este año se había adelantado mucho la cosecha de cebada, que es el principal antecesor de la soja de segunda sobre las hectáreas que hay este año, se pudo sembrar en una fecha bastante temprana la soja. Entonces venía un poquito más adelantada que otros años, pero estaba en R5, o sea que estaba la vaina formada, empezando a llenar los porotos dentro de ella, ¿no? Pero un R5 al comienzo es la mayoría de lo que estábamos viendo, como un promedio, y eso significa que dentro de la vaina hay 3 granitos muy chiquititos de 3 milímetros, algo así. Entonces, para aquellos lotes que sufrieron la helada en todo la parte vegetativa, como hemos visto, en algunas hondonadas, lotes enteros muy afectados, eso yo creo es muy difícil que pueda llenar porque no quedó ninguna fuente de hidrato de carbono verde, entonces yo creo que esos lotes están perdidos, lo que está helado hasta abajo. Después lo que más vemos son un daño muy fuerte sobre los primeros 3 entrenudos, más o menos por ahí. Y la parte de abajo de la planta, con algunas hojas todavía verdes, que estaban perdiendo importancia por estar abajo. Pero bueno, yo creo que por ahí el cultivo se pueda rearmar un poquito con esas hojas que están verdes, que eran ya secundarias, porque habían perdido importancia. Pero por ahí, por ese lado, capaz que el cultivo pueda seguir llenando los últimos 4 o 5 nudos y sus vainas, ¿no?
Claro, supeditado esto a una época del año que no es de la mejor, ¿no es cierto? En lo que hace a periodo, bueno, libre de nubes, lo que hace a la longitud del día, porque es muy dependiente, obviamente, la soja de la longitud del día. Es decir, estamos en una situación donde, como dicen los fisiólogos, ¿no?, que se va deteriorando el ambiente. Claro, sí, sí, tal cual. Estuvimos con un periodo bastante seco, después tuvimos una lluvia muy importante, estábamos todos muy contentos. Y después de ahí empezó, como vos decís, un periodo de días fríos y nublados, que bueno, se termina de complicar con esto del extremo de la helada, ¿no? Pero ya esta secuencia que seguimos teniendo hasta hoy de días nublados, sin sol y frescos, es lo que menos le gusta a la soja. Y, por ejemplo, considerando que el R5, que nosotros decíamos que es el inicio de llenado y formación de granos, es un periodo importantísimo para la soja, pero con la soja de segunda ya normalmente es muy corto, porque se empieza a quedar sin ciclo la soja, se empieza a quedar sin luz, sin horas de luz. Entonces, algo que ya de por sí era corto y medio complicado de cubrir bien, y bueno, ahora se nos complicó con la helada, y por ahí para aquellos lugares que no se helaron, se sigue complicando, como vos decís, por estas condiciones de clima que no son buenas para la soja para nada. La producción de soja argentina se situaría, de acuerdo a estimaciones privadas, en el orden de las 48 millones de toneladas, valores que se vienen recortando a lo largo de los últimos meses por razones de índole climático. Determinadas zonas sojeras del país sufrieron falta de precipitaciones que condiciona a una disminución potencial de sus rendimientos. Las heladas que cayeron en estos últimos días en nuestra zona seguramente traerá pérdidas de rendimiento en sojas de segunda. Con el correr de las semanas se verá cómo van a impactar estas mermas en la producción nacional de la oleaginosa. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.